Clave genética número 40. Siddhi, voluntad divina. Don, determinación. Sombra, agotamiento. El poder de la rendición. Par programado, clave genética número 37. Anillo codónico, el anillo de la alquimia. Claves 6, 40, 47 y 64. Fisiología, estómago. Aminoácido, glicina. La sombra de la clave genética 40. Agotamiento. La energética de la fuerza y de la voluntad. La clave genética 40 y su sombra se refieren al uso correcto o incorrecto del poder de la voluntad divina. El secreto de esta clave genética se esconde en la diferencia entre estos dos términos, energía y fuerza. Energía en este contexto se refiere a la vitalidad natural que fluye en tus quehaceres diarios en el mundo. Siempre que tus actos estén alineados con el universo, la energía requerida para ejecutarlos provendrá de lo más profundo de tu ser. Sin embargo, cuando tus acciones no provienen de tu verdadero manantial, sino que son forzadas, la consecuencia es que tu energía vital se agota. La disfunción de la sombra 40 está muy sutilmente conectada con la transformación de la comida y el líquido en energía por medio de la función estomacal. En las medicinas orientales más ancestrales, toda la salud del cuerpo humano se mide en términos de vitalidad, lo que se ha dado en llamar chi. De acuerdo con esa tradición, hay dos formas de chi: el chi prenatal, que es la herencia vital con la que has nacido y que determina tu vida actual, y el chi postnatal, que es la energía que extraes tú mismo de la comida y de la naturaleza. El modo que tienen los orientales de ver la salud se basa en conservar el chi prenatal tanto como sea posible, al mismo tiempo que se incrementa el chi postnatal. La sombra 40, el agotamiento, se produce porque la conversión de la comida y el líquido en chi postnatal no se hace de una manera eficaz, lo que trae como consecuencia que el cuerpo tenga que recurrir a sus valiosas reservas de chi prenatal. Si vemos de manera conjunta este patrón de la sombra con su par programado, la sombra 37, la debilidad, podremos comprender que ambas consiguen llevar al ser humano a consumirse hasta los huesos. Como sucede con los 32 pares de las sombras, el funcionamiento combinado de estos patrones se convierte en un círculo vicioso. En los niveles más elevados de su frecuencia, la clave genética 40 es en realidad responsable de la transformación de nuestra civilización y de nuestra sociedad, valiéndose de la creación de alianzas fructíferas, de la implantación de límites sólidos y del intercambio mutuamente beneficioso entre individuos, comunidades y naciones. Sin embargo, la fuerza de voluntad, como tal, es una facultad humana indudablemente muy mal entendida. Tendemos a creer que la fuerza de voluntad es algo a lo que todos los seres humanos pueden acceder en tanto que tienen fortaleza interior. Hay un proverbio en Oriente que dice que si quieres algo urgentemente, puedes hacer siempre que se cumpla, pues es solo cuestión de fuerza de voluntad. Este es el tipo de condicionamiento del que se alimenta la sombra 40. La fuerza de voluntad empleada en la dirección equivocada se convierte en fuerza, y aunque puede que tenga éxito en su empresa, los resultados para el cuerpo físico son catastróficos y muchas veces irreversibles. Cuando uno comienza a forzar su vida fuera del campo que le es natural, surgen problemas relacionados con el estómago y la digestión. Debido a que la energía proveniente de la alimentación no se convierte adecuadamente en energía, lo que crea es una acidificación excesiva a nivel estomacal que con el tiempo puede derivar en todo tipo de problemas y enfermedades más serias, que van desde la aparición de úlceras hasta la manifestación de un cáncer. Un incorrecto uso de tu poder también coloca bajo presión a tus riñones y a las glándulas suprarrenales, ya que el cuerpo comienza a luchar para suministrar energía suficiente como para poder ir en contra del flujo del universo. El resultado a largo plazo es envejecimiento prematuro, enfermedades y agotamiento. Para la mayoría de los seres humanos de hoy, este es el método normal de hacer las cosas. Incluso de esta manera, el cuerpo humano se presenta como un organismo duro, capaz de resistir una enorme cantidad de castigos. Hay dos maneras en que la sombra 40 te puede superar. Una es intentando forzar tu propia fuerza de voluntad sin recibir el soporte adecuado de los demás. La otra es permitiendo que los demás se aprovechen de tu débil fuerza de voluntad al ser transigente con sus exigencias. Este último escenario que he planteado aquí es muy común en el mundo de los negocios,
donde la gente trabaja en puestos con poco o ningún vigor y recibe por ello sueldos precarios. El problema es que cuando tú transiges y te empeñas en realizar una función que no le deja respirar a tu dimensión espiritual, entonces la baja frecuencia refuerza tu baja autoestima y comienzas a aceptar cualquier precio como pago. Otro modo de trabajar de la sombra 40 es por la vía de la fuerza de voluntad individual. Estos individuos son personas que desde el otro extremo de la cuerda muestran la misma dinámica. El explotador que se aprovecha de la gente con fuerza de voluntad débil. Este tipo de gente se aísla de los demás y terminan ahogados en sus propias ambiciones y en su adicción al trabajo. La constante energía que manifiestan proviene de su vitalidad básica, lo que reduce su vibración a una baja frecuencia y cierra su corazón a la posibilidad de reconocer al otro. A pesar de ello, este tipo de personas mantienen su dirección gracias a la pura fuerza de voluntad, pero a costa de claudicar de su humanidad. Como ya habrás observado leyendo estas líneas, el secreto más importante que guarda la sombra 40 es el arte de la relajación. Para aquellos que están bajo su influencia, la relajación parece un reto imposible, y de hecho la relajación verdadera es una de las asignaturas pendientes de la civilización actual. La sombra 40 es en parte responsable de otras vibraciones de baja frecuencia en los diferentes estadios de la humanidad, como por ejemplo la soledad o el aislamiento. Cuando trabajas haciendo algo que te encanta mientras usas armoniosamente tu energía, automáticamente activas la posibilidad de que otros te apoyen, de manera que es imposible que te sientas solo. Sin embargo, cuando te empeñas en ir contra el fluir natural propio o impides el fluir natural de otra persona, la soledad hace acto de presencia. Cuando permites que otra persona abuse de tu energía, que es la naturaleza represiva de esta clave genética, tu red de apoyo natural se viene abajo y te sientes como si te hubieran arrancado de la vida, cuando en realidad es tu propia acción o tu falta de acción la que ha generado esa situación. Una manifestación más de esta frecuencia de la sombra es el tipo de soledad que sobreviene cuando el individuo se aísla de los otros al negarse a aceptar su apoyo o al morder la mano de quien le alimenta. Es el típico patrón de comportamiento reactivo que porta esta sombra 40. Esta última forma de soledad es la menos obvia de todas, ya que estas personas tan voluntariosas a menudo parecen gozar de gran independencia cuando en realidad, en un nivel más inconsciente y profundo, son tan débiles y están tan aisladas como la naturaleza represiva que manifiestan. La sombra 40 tiende a la negación y lo primero que refuta son sus sentimientos. Las personas con esta sombra activa a menudo niegan el hecho de que tengan sentimientos, y justamente es esa negación la que les conduce a la caída. Cuando un ser humano se aísla del resto de su especie, se pone en una situación de gran peligro. El sutil campo cuántico que conocemos con el nombre de plano astral hace imposible que puedas separarte del resto de los seres humanos. Este tipo de negación se vuelve en contra de la propia persona que se niega a recibir apoyo y se instala profundamente en su cuerpo, que se acidifica cada vez más hasta que se corroe. La sombra 40 es una de las causas más corrientes de enfermedades cancerígenas en nuestro planeta. Arraiga cada vez que una persona no se siente capaz o se resiste a afrontar y sentir la profundidad de su dolor emocional. A través de esta clave genética tienes que enfrentarte con el hecho de que tu salud, a todos los niveles, es responsabilidad exclusivamente tuya. Aunque otras personas puedan ofrecerte su ayuda y tomarte de la mano algunas veces, eres solo tú quien tiene que afrontar tu vida y todo lo que ella comporta. Naturaleza represiva, conformista. Se trata de personas que carecen de límites firmes en su vida. La persona que tiene esta naturaleza se conforma con ser manipulada por otros debido a la falta de energía que siente para mantenerse por sí misma. Este hábito permisivo sobreviene al negarse a mirar las propias necesidades individuales, patrón y estrategia que hemos aprendido durante las vivencias y percepciones que tuvimos ocasión de observar en nuestra infancia. Esta gente puede darse y darse a otros sin descanso y generalmente lo hacen dándose a personas u organizaciones que en general no se ocupan de ellos. La sombra 40 agota a las personas que no se valoran lo suficiente a sí mismas ni valoran sus energías. Cuando estas personas abandonan su patrón de negación, toman posición primeramente en su propio favor y se pueden mantener por sí mismas. Sus vidas experimentan una mejora increíble.
Naturaleza reactiva, despectiva. El lado reactivo de esta sombra tiene que ver con la negación de la rabia. Como ocurría con el miedo de la cara represiva, esta rabia tiene también sus raíces en una infancia complicada. Esta clase de negación provoca que la rabia se convierta en una manera de despreciar a los otros. Este tipo de personas pueden ser enormemente arrogantes. Se apoderan de la debilidad de los demás y sacan beneficio de ella. Tal desdeñosa actitud constante revela que este tipo de personas no es capaz de permitir que otros se le acerquen demasiado. La negación reactiva se nutre de la falta de respeto hacia los demás, y aquellos que representan esta naturaleza reactiva van gradualmente desgastando su energía al cortar los hilos de apoyo de los que podrían disfrutar. Gracias a que su poderosa fuerza se nutre de la propia rabia inconsciente, normalmente no se les nota que están agotados, pero en su interior la permanente necesidad de aislarse del resto de la comunidad se cobra al final también su peaje. El don de la clave genética 40. Determinación. El olvidado arte del no hacer. Cuando activas la vibración de la clave genética 40 y la conduces hacia una frecuencia superior, el agotamiento se convierte en algo pasado de moda. Cuando tu fortaleza vital está correctamente alineada, te das cuenta de que hay una enorme cantidad de energía disponible para ti. Las mismas fuerzas que conducían la sombra son las que controlan el nivel del don, pero con un resultado completamente diverso. Todo en la clave genética 40 tiene que ver con el hecho de tener límites, y para crear esos límites tienes que ser capaz de negar a otras personas el acceso a tu propia energía. Tienes que ser capaz de decir no. El uso correcto de este tipo de aislamiento positivo te garantiza que ni tu energía ni tus recursos disminuyan. La energía que dedicamos al aislamiento usada correctamente se puede convertir en una maravillosa aliada de nuestra vida, porque es justamente la habilidad de definir límites personales en torno a tu energía y a tu tiempo lo que permite que florezca el don de la determinación. El don de la determinación tiene que ver con tomarle el gusto a nutrirse a uno mismo. En última instancia tiene que ver con la profunda relajación física, ese equilibrio maravilloso que hay entre servir al mundo y servir a tu propio goce. La verdadera determinación no es posible a no ser que aprendas cómo relajarte. En este mundo agitado, mucha gente confunde la palabra descanso con la palabra relajación. Todos necesitamos descanso, pero necesitamos quizás aún más la relajación. El descanso permite una recarga del cuerpo físico, pero la relajación facilita que el resto de nuestros cuerpos sutiles también se recarguen. Cuando nos relajamos completamente, nuestra salud mental y emocional están tan aseguradas como nuestra salud física. El don 40 es un recordatorio genético sobre la importancia de la relajación en nuestra vida, y lo portamos cada uno de nosotros en el interior. La vida nunca fue diseñada para convertirse en algo tan duro como aquello en lo que la hemos convertido los seres humanos, creando un mundo que nos obliga a derrochar nuestra fuerza de voluntad más allá de lo que es conveniente y natural. El don 40 sabe cómo ahorrar energía a todos los niveles. Conoce la gran importancia mística del Wu Wei, el eterno arte del no hacer. Para una persona con el don de la determinación, nada supone realmente un esfuerzo, porque nada se fuerza. Este tipo de gente trabaja mucho y emplea una enorme cantidad de energía, pero al contrario de lo que ocurría con la sombra, ellos no se cansan. Saben cuándo parar, y lo que es aún más importante, saben cuándo decir no. El trabajo que está en armonía con la verdadera naturaleza de cada uno no es realmente un trabajo, y en este sentido no necesita de la fuerza de voluntad. La determinación significa que la fuerza de voluntad está desde el comienzo integrada en la actividad. Por lo tanto, se realiza sin esfuerzo y sin ser forzada. Además de este sentido de fluidez, el don 40 genera un enorme respeto y apoyo por parte de los otros. A diferencia de la frecuencia de la sombra, la gente que vive a nivel del don no desconfía del apoyo externo, aunque tenga que mantener siempre la integridad de su propio espacio. Estas personas son muy inspiradoras como soporte para otros. A menudo se convierten en la espina dorsal de los proyectos y equipos en los que están implicados, justamente por su propia capacidad de determinación. El otro aspecto de este don 40 es una visión verdaderamente mágica que se puede aplicar a cualquier persona, sin importar su predisposición genética. Algunas veces, decir que no a lo que es correcto proporciona más poder que decir sí, y en algunos casos será un poder insospechado. Las personas con el don 40 son puros agentes de la naturaleza.
Si su determinación no les permite hacer algo u ofrecer a otros sus recursos, eso quiere decir que esa persona, en el gran esquema de las cosas, pertenece a otro lugar y que debe irse a buscar lo que necesite a ese otro sitio. Incluso cuando el otro pueda mostrarse resentido o molesto al comienzo por no recibir lo que esperaba, al final se verá que el flujo natural era el correcto para ambas partes. Decir un firme y resuelto no a la persona o a la cosa adecuada significa permanecer enraizado en el territorio del verdadero ser. Determinación es mucho más que simple fuerza de voluntad, es el florecimiento de la soledad. De hecho, este don prospera sobre todo mientras disfrutas de tu soledad. La fuente de todos tus poderes radica en tu gusto por estar solo. Esto no significa que la gente con esta clave en su perfil o lo genético tenga que estar siempre sola. Significa que nunca sufren de soledad, porque su energía vital está permanentemente sumida en el proceso de dar a luz. Esta abundancia interior provee al aura de una fortaleza tremenda que probablemente atraiga la atención de muchas personas que desean entrar en contacto con ella. El don 40 crea un equilibrio genético en relación con su par correspondiente, el don 37, la igualdad. Mientras que el don 37 consiste en dar apoyo y socorro sin interrupción a otras personas, el don 40 equilibra esta tendencia al asegurarse de que tú también te tomes el espacio y el tiempo suficientes para tu propio goce y esparcimiento. Cada ser humano tiene que aprender de este don en algún momento, ya que es una fuente de equilibrio en nuestras vidas para recordarnos que nuestro verdadero poder reside en el hecho de disfrutar de nuestra soledad interior. En palabras del poeta Rilke, el individuo que siente su soledad, y solo él, está sujeto a las profundas leyes cósmicas. Si una persona sale al amanecer o mira hacia afuera en la noche llena de acontecimientos, si es capaz de sentir todo lo que sucede allá afuera, entonces todo lo circunstancial se aleja de ella, como si se tratara de alguien que ya está muerto, a pesar de que esté justo en el centro de la vida. El Siddhi de la clave genética 40, voluntad divina. La completa relajación física. Ya en el campo de las más altas frecuencias, el don de la determinación se convierte en la mismísima voluntad divina. En muchos panteones místicos, las cualidades de la divinidad están organizadas en 3 principales organismos cósmicos: la mente divina, el corazón divino y la voluntad divina. De los 3, la voluntad divina suele representar la cualidad primigenia de la que surgen las otras 2. Todo el concepto de la voluntad divina es una demostración de la necesidad humana de creer que existe algún tipo de fuerza benéfica que controla el universo. En otras palabras, el Siddhi 40 está claramente relacionado con nuestra percepción de la existencia de Dios. Las claves genéticas 37 y 40 son 2 polaridades dentro de la genética que conforman la piedra filosofal de nuestras creencias y experiencias relativas a la existencia de un poder superior. Si miramos al Siddhi 37, la ternura, podemos observar que todos los que han alcanzado la realización por la vía este Siddhi han dejado una impronta en la psique humana colectiva concerniente a la naturaleza de lo divino, y que esa impronta refleja una profunda ternura y una fuerza amorosa que lleva sobre sí todo el peso de la creación. Esa ternura se refleja en todas las mitologías y religiones del mundo, que ven la voluntad divina como una representación maternal o paternal. Desde esa perspectiva, los humanos somos considerados hijos de Dios. Sin embargo, cuando miras con los ojos del Siddhi 40, el panorama es completamente diferente, tanto que ha causado gran confusión entre los buscadores místicos durante milenios. Los maestros que han conseguido la iluminación a través del Siddhi 40 son los más grandes negadores de la existencia de Dios. Igual que la sombra 40 niega sus propias necesidades o las de otros, el Siddhi 40 niega que la humanidad necesite un Dios a su cabecera. Esta manifestación es una de las más poderosas del estado sídhico, ya que cuando aparece en el mundo lo que esencialmente hace es sembrar el pánico más absoluto entre todos los buscadores humanos. Cuando un hombre o una mujer alcanzan este estado sídhico final, conocido como iluminación, una innegable energía emerge de ellos, la pura energía de la conciencia misma. Este tipo de gente habla con una fuerza innegable. La necesidad colectiva de saber que Dios existe es solo una necesidad basada en nuestros más profundos miedos, el miedo a estar solos en un mundo sin dioses. Cuando el Siddhi 40 expresa su divinidad,
Irónicamente lo hacen negando la existencia de cualquier tipo de separación entre lo humano y lo divino. Al hacer esto, el CD40 fuerza a los humanos a confrontarse con uno de los grandes temas de los buscadores, que la propia búsqueda se interpone en el camino de la realización. Si alguien alcanza el estado sídico por medio de la clave genética 40, lo habrá hecho a pesar del propio Dios. Este es el camino de la negación mística de la necesidad de ser ayudados por un Dios. Esta gente, lejos de seguir otras enseñanzas o maestros, prosigue su propio camino en completa soledad. Cuando consiguen el estado más elevado de conciencia, a menudo se refieren a él negándolo. Cuando el CD40 se expresa a través de una persona, ésta podría decir que no hay camino hacia Dios, porque no hay Dios fuera de tu propia soledad. Podría decir que todas las prácticas divinas y métodos de búsqueda de Dios son inútiles. Ni siquiera te hablará de su estado como si se tratara de algo místico o espiritual. Este tipo de gente rechaza de plano cualquier noción de espiritualidad o divinidad. Debido a sus posiciones radicales, tales maestros no son generalmente muy populares entre las masas, ni siquiera entre los propios buscadores. Pero la vibración que hay tras sus palabras es innegable para todos los que se aproximan a ellos. El CD40 derrama un aura de soledad espléndida y despliega una exquisita independencia de las necesidades normales de un ser humano. Sus palabras son simples, lógicas, penetrantes y algunas veces muy impactantes. Así es como la conciencia se sirve de la negación para llevar a otros hacia una autenticidad más profunda, destruyendo todas las esperanzas humanas de alcanzar un estado semejante a la idea que tenemos de un Dios. Curiosamente, solo cuando te has desconectado de todos tus deseos, llegas a estar lo suficientemente vacío como para experimentar ese estado. Se trata de enseñanzas muy paradójicas. Como puedes ver, el CD de la voluntad divina es un acertijo con paradoja. Para los que son ajenos al estado sídico, la voluntad divina parece ser un concepto poderoso. Hay una razón detrás de cada cosa y finalmente todo queda en manos de una fuerza superior. Para el que está inmerso en este CD40, la paradoja es maravillosa. Dios solo puede visitarte cuando tú no estás ahí. Cuando la experiencia sucede, la paradoja se revela en todo su esplendor. Cada ser humano es un asentamiento para la voluntad divina, y sin embargo, nada existe fuera de la humanidad. Desde este punto de vista, eres absolutamente libre de hacer todo lo que desees en la vida, y al mismo tiempo, nada de lo que haces está en tus manos. En el interior de este CD se esconde también el misterio del libre albedrío y el estado que los místicos suelen llamar conciencia sin elección. Ni siquiera el concepto tiene sentido a un nivel sídico, porque en ese estado de conciencia no hay nadie para hacer o no hacer elecciones. Estos son los juegos que le gusta jugar al CD40, y estos son también los horrores con los que lucha la sombra 40. El CD40 ha sido responsable de lo que hemos dado en llamar aproximación negativa a la realización, mientras que su par programado, el CD37, la ternura, representa el camino del verdadero buscador de Dios. Ambos caminos han abierto graves heridas en la línea argumental de la historia genética de la humanidad, y ambos caminos tendrán que ser, en algún momento, trascendidos y abandonados para que pueda florecer el verdadero estado de realización. A pesar de sus paradojas, el CD40 se considera una de las grandes piezas del ajedrez místico en la evolución humana. En la enseñanza conocida como los 7 sellos, que se detalla en la clave genética 22, el CD40 representa un código del ADN humano que puede transformar a la humanidad en el plano físico. A nivel individual, el CD40 contiene la llave de la relajación completa, de manera que cada molécula de ADN dentro de tu cuerpo funciona a la frecuencia óptima. Para que ello suceda se requiere un enorme proceso de liberación kármica, que es el trabajo del anillo codónico conocido con el nombre del anillo de la alquimia. Las 4 claves genéticas de este anillo poseen el poder de cambiar tu ADN, de modo que no haya más interferencias en tu cuerpo físico. Como podrás comprender, después de leer la clave genética 22, eso significa que tus cuerpos sutiles superiores se pueden manifestar directamente a través de tu cuerpo físico. Este es el verdadero significado de la relajación física completa, un estado que está más allá de la mera comprensión mental y en línea con la manifestación directa de la voluntad divina.